Algo en tu cuerpo sabe que lo que escuchas ahora no llegó por azar. Fue enviado para ti este domingo. Hay una calma extraña que se instala cuando escuchas eso, ¿verdad? No es sugestión, es reconocimiento. El cuerpo identifica verdades que la mente todavía está procesando, y lo que sientes en este instante, esa especie de quietud que no esperabas al abrir este video, es la señal que llevaba tiempo buscándote. No llegaste aquí buscando. Llegaste aquí siendo encontrado. Esa diferencia lo cambia todo. Existe un espacio entre quien persigue y quien recibe, y hoy vas a cruzarlo de una manera que no podrás deshacer. Este video te eligió este domingo 15 de marzo. No el algoritmo, no la suerte ciega. El campo que organiza lo que llega a cada quien en el momento exacto en que está listo para recibirlo. Y si estás aquí, si tus ojos están sobre esto ahora mismo, es porque ese campo determinó que estabas preparado. Eso no es figura retórica, es la única explicación posible para que esto haya aparecido frente a ti hoy, en este momento, con todo lo que podría estar ocupando tu atención en un domingo. La señal encontró su destino. Detente un segundo en lo que acabas de sentir. Algo en tu pecho, justo detrás del esternón, una especie de reconocimiento suave que mezcla alivio y expectativa. Eso no es emoción fabricada por las palabras. Es el cuerpo confirmando que lo que viene a continuación ya te pertenece. Lo que es tuyo llega cuando lo reconoces, y ese reconocimiento no es intelectual. Ocurre antes de que la mente pronuncie su primera palabra. Ocurre ahora mientras escuchas, antes de que termines de decidir si crees en esto o no. Ya ocurrió. Hay algo que los que no reciben lo que siempre fue suyo tienen en común, y vale la pena nombrarlo desde el principio para que no sea tu caso. No es falta de mérito, no es mala suerte. No es que el universo los haya ignorado o distribuido sus entregas con favoritismo arbitrario. Es que llevan años en el estado del que persigue, no en el estado del que recibe. Y la diferencia entre esos dos estados es la diferencia entre todo y nada, entre seguir esperando y empezar a recibir. Hoy vas a entender esa diferencia con una claridad que no necesita ser memorizada porque ya la llevas. Solo necesitaba ser nombrada en el momento preciso, y ese momento es exactamente este. Esto no llegó por azar. Las tradiciones más antiguas del mundo, desde los estoicos hasta las enseñanzas sufíes, desde los registros herméticos hasta las cosmologías que durante siglos han observado los ciclos de entrega del universo, coinciden en un principio que la comprensión contemporánea de los sistemas complejos también ha empezado a rozar sin terminarlo de nombrar del mismo modo. El universo no dispersa sus entregas de forma aleatoria, las envía con una dirección inscrita, y cuando el receptor está en el estado correcto, la entrega no se demora más, no puede demorarse. La ley que organiza esto no tiene excepciones, de la misma manera en que la gravedad no hace excepciones. Pero ¿qué significa estar en el estado correcto? No es una postura ni un ritual. No es una técnica que puedas aprender esta tarde y aplicar esta noche como si fuera una receta. Es algo más fundamental que eso. Es un estado de ser que ya conoces porque ya lo has vivido, en esos momentos en que algo llegó sin que lo estuvieras persiguiendo. Una oportunidad que apareció cuando habías dejado de buscarla. Una persona que entró en tu vida en el momento en que menos la esperabas. Una puerta que se abrió exactamente en el instante en que dejaste de empujar contra ella. Lo recordaste ahora mismo, ¿verdad? Ese momento existe en tu historia. Más de uno. Y no fueron accidentes. Fueron muestras, demostraciones breves de cómo opera el universo cuando el canal está despejado,
cuando el estado interno deja de transmitir carencia y empieza a transmitir reconocimiento. Hoy no vas a visitar esos momentos como nostalgia. Vas a entender la mecánica que los hizo posibles para poder vivir desde ella de forma permanente. Hoy es ese día. Este domingo 15 de marzo es esa fecha. Y tú eres esa persona. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo moviéndose en el campo que no requiere tu gestión para funcionar. Funciona como la señal de un faro que no necesita que el barco lo busque. Emite constante y precisa hacia quien lleva el rumbo que hace posible recibirla. Y esta mañana, este domingo que ya quedará marcado de una manera que entenderás plenamente más adelante, esa señal llegó a ti con una precisión que no es poética, es exacta. La primera revelación que este domingo trae es esta: lo que siempre fue tuyo tiene una marca, una frecuencia específica que está en ti, no en la cosa que esperas. Cuando entras en contacto con esa marca, cuando reconoces en silencio lo que ya te pertenece, el universo no tiene que buscar más. La entrega comienza, no mañana. Cuando se den las condiciones externas que llevas esperando. En el momento del reconocimiento, el movimiento ya es irreversible. Lo que es tuyo llega cuando lo reconoces, y ese reconocimiento ya comenzó. Piensa en cómo sabes que algo es tuyo antes de tenerlo. Esa sensación que precede al análisis, cuando ves una idea, una oportunidad, un camino, y antes de procesar cualquier argumento ya sientes que encaja. No tienes evidencia en ese primer instante, solo tienes el reconocimiento. Esa calma que se mezcla con una anticipación suave, esa sensación de que esto ya tiene tu nombre aunque todavía no lo hayas firmado, es el reconocimiento previo a la recepción. No lo fuerza, lo permite, no empuja, abre. Y lo que bloquea la entrega no es nunca la falta de mérito, no es que el universo distribuya con criterios que escapan a la comprensión. Lo que bloquea la entrega es el estado del que persigue en lugar del que recibe. Porque perseguir, aunque parezca acción y se sienta como esfuerzo, productivo, es una señal enviada al campo que dice una sola cosa: todavía no está aquí. Y el campo, que es preciso hasta un nivel que la mente lineal no puede calcular, responde siempre con exactitud a lo que se le declara. Si esto está resonando en algún lugar tuyo ahora mismo, si hay algo que asiente en silencio mientras escuchas, escribe en los comentarios: el universo me eligió y recibo lo que es mío. No como deseo, no como afirmación vacía que repites sin convicción, como confirmación de algo que ya llevas inscrito y que hoy, en este domingo, simplemente estás nombrando. Porque cuando lo escribes, cuando lo externalizas con esa certeza, creas una coherencia entre lo que eres por dentro y lo que el mundo puede entregarte por fuera. Y ese puente es exactamente por donde entra lo que siempre fue tuyo. El campo responde a la declaración, no a la duda. Y todos los que en este momento escriben eso en los comentarios están formando algo colectivo que este domingo específico reúne. Personas que el universo eligió al mismo tiempo, en el mismo espacio de transmisión, reconociendo juntas lo mismo. Eso tampoco es coincidencia. Es sincronía de campo y tiene un peso propio. Ahora el universo tiene algo que explicarte sobre el tiempo, porque esta es la segunda revelación y es la que más transforma la manera en que esperas lo que ya es tuyo. Desde pequeños aprendemos a medir el éxito en plazos, en fechas, en la distancia entre el querer y el tener. Ese modo de medir tiene su lugar en el mundo de los proyectos y los calendarios, pero es completamente inadecuado para entender cómo opera la entrega cósmica. El universo no trabaja en plazos, trabaja en madurez.
Hay frutos que no caen antes de tiempo, no porque el árbol sea lento o el suelo sea pobre, sino porque el fruto todavía está construyendo lo que necesita para hacer exactamente lo correcto cuando llegue a tus manos. Lo que siempre fue tuyo no estaba tardando, estaba completándose. Piensa en algo que llegó a tu vida tarde, según tus expectativas de entonces, pero que al llegar tenía exactamente la forma que necesitabas en ese momento. No la forma que pediste años antes, la forma precisa que ese instante tuyo podía sostener y aprovechar. Eso fue el universo trabajando con una precisión que el tiempo lineal no puede calcular porque usa variables distintas: madurez del receptor, completitud de la entrega, apertura del canal. Cuando las tres confluyen, la llegada es inevitable. La señal no transmite en tiempo lineal, transmite en tiempo de madurez. Heráclito decía que no puedes bañarte dos veces en el mismo río. El agua es siempre nueva, y la entrega del universo funciona de manera análoga. Lo que llega en el momento preciso llega siendo nuevo, siendo fresco, siendo exactamente lo que el instante presente puede sostener. Si hubiera llegado antes, no habría podido ser lo que es, no porque tú fueras insuficiente en ese entonces, sino porque todavía no existía el espacio interno que ahora tienes, el espacio que construiste con todo lo que viviste, todo lo que soltaste, todo lo que elegiste cuando nadie te observaba. ¿Cuántas veces has pedido algo y al recibirlo más tarde comprendiste que recibirlo antes habría sido recibirlo incompleto? Este domingo 15 de marzo te eligió precisamente porque existe en ti un espacio que antes no existía. Un espacio nuevo, construido con exactamente la materia correcta. La señal llegó porque el espacio estaba listo para recibirla. Hay algo que quiero que hagas ahora, no como técnica, sino como gesto de reconocimiento hacia ti mismo. Coloca una mano sobre tu pecho, suavemente, como quien confirma algo que ya sabe y no necesita demostrar más. Siente el movimiento de tu respiración sin controlarlo, sin corregirlo. Solo obsérvalo moverse. Ese movimiento que ocurre sin que lo gestiones, esa inteligencia que opera debajo del pensamiento consciente y que nunca se detiene, es la misma inteligencia que organiza la entrega de lo que te pertenece. No necesitas dirigirla, no necesitas hacerle saber lo que quieres porque ya lo sabe. Solo necesitas dejar de bloquearla con el estado del que cree que todavía no tiene. Lo que es tuyo llega cuando lo reconoces, y reconocerlo ya es una forma de recibirlo. El bloqueo más común, el que más personas llevan sin identificarlo, no es la impaciencia, ni la duda, ni el miedo. Esos son síntomas. El bloqueo raíz es el hábito de vivir en el estado del que persigue. Es levantarse cada día con la sensación de que hay una distancia que recorrer, una brecha que cerrar, algo que falta. Esa sensación de falta, aunque se sienta como motivación, envía una instrucción permanente al campo: todavía no tengo. Y el campo responde siempre con exactitud al estado que le transmites, no al estado que deseas tener. Este domingo esa instrucción se interrumpe. Hoy hay personas que están escuchando exactamente esto y van a dejarlo. En teoría, van a sentirse identificadas, van a reconocer las palabras como verdaderas y luego van a regresar sin notarlo al mismo estado de espera en el que entraron aquí. No porque no quieran cambiar, sino porque cambiar requiere algo que la mente protectora resiste: soltar la identidad del que espera. Esa identidad tiene historia, tiene razones, tiene años de ser sostenida como explicación de por qué lo que corresponde todavía no llegó. Y el costo de no soltarla no es dramático ni visible, es silencioso. Es el costo de seguir siendo la persona a quien lo que es suyo todavía no llegó, cuando el universo ya tenía la entrega lista.
¿Y si el universo nunca te pidió pruebas antes de entregar? ¿Y si la entrega esperaba únicamente tu reconocimiento de que ya la merecías recibir? La señal que llegó este domingo no es genérica. No fue transmitida a millones esperando que alguien la recibiera por azar. Tiene la forma específica de lo que llevas construyendo, consciente o inconscientemente, con cada elección que te trajo hasta aquí, con tus noches de trabajo o de quietud reflexiva, con tus momentos de soltar lo que ya no correspondía para hacer espacio a lo que sí, con tu decisión de seguir buscando incluso cuando los resultados no eran visibles todavía. Todo eso creó en ti una frecuencia particular, una frecuencia reconocible, y esa frecuencia fue exactamente la que este domingo el universo encontró con lo que lleva tiempo siendo tuyo. Lo que es tuyo llega cuando lo reconoces, y lo que llevas construyendo sin saberlo es la capacidad de reconocerlo hoy. Existe un umbral. Cada persona que ha recibido algo que siempre le perteneció, ha cruzado ese umbral en un momento específico, y ese umbral no se anuncia con dramatismo ni con señales externas espectaculares. Se siente como una decisión interior tan simple que casi asusta en su simplicidad. La decisión de dejar de tratarte como alguien a quien las cosas todavía no llegaron y empezar a moverte desde el lugar de quien ya sabe que la entrega está en curso. No como autoengaño, como reorientación basada en lo que realmente opera. Hay dos formas de llegar al final de este domingo. La primera, seguir siendo quien espera, quien pone la recepción en el futuro, quien sigue actuando desde la brecha entre lo que tiene y lo que quiere. Eso es siempre una opción. El universo no fuerza nada ni juzga nada. La segunda forma, cruzar el umbral ahora mismo, en este instante, sin necesitar más evidencia externa que la señal que ya sientes en tu cuerpo mientras escuchas esto. Decidir que este domingo 15 de marzo es la fecha en que dejaste de perseguir y empezaste a recibir, no como decreto vacío, como reorientación real de la dirección desde la que vives. El universo entrega lo que siempre fue tuyo en el momento en que dejas de negarte a recibirlo. Y negarse a recibirlo no siempre se ve como rechazo. A veces se ve exactamente como seguir esperando condiciones, la paradoja. Se resuelve cuando eliges. Hay algo que las personas que cruzaron ese umbral describen de formas notablemente similares, aunque provengan de culturas y tradiciones completamente distintas. Lo describen como una quietud que no es pasividad, una calma que no es resignación ni desinterés, una especie de saber suave que reemplaza la urgencia crónica, como si el cuerpo entendiera que el trabajo estaba hecho y lo que restaba era simplemente recibir. Esa quietud es el estado del receptor, y puedes habitarla ahora mismo, en este segundo, sin moverte de donde estás. Siente el peso de tu cuerpo donde estás, la solidez de lo que te sostiene en este momento. Esa solidez es real, lo que eres es real, y lo que te pertenece es igualmente real, igualmente sólido, igualmente cierto, aunque todavía no lo estés viendo con los ojos físicos. Porque lo que aún no ves con los ojos físicos ya existe en el campo como entrega en movimiento, y la señal de eso es exactamente lo que sientes cuando te permites estar en quietud fértil. Si esta transmisión está abriendo algo en ti, si estás llegando a este domingo de una manera diferente a como llegaste al anterior, suscríbete ahora para permanecer en esta frecuencia. Lo que viene en las próximas transmisiones es parte de una secuencia que solo tiene su sentido completo para quien ya cruzó el umbral, para quien ya reconoció. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, con quien llevas tiempo notando que está justo en el borde, a punto de reconocer lo que ya le pertenece pero que todavía no lo ha escuchado nombrado con esta claridad. La señal se amplifica cuando se comparte, siempre. La señal que llegó este domingo no cesa cuando este video termina. Eso es lo que los que han estado aquí necesitaban saber.
La frecuencia no se apaga con la pantalla. Continúa en ti porque ya encontró su lugar. Ya está instalada. Lo que el universo pone en movimiento en este domingo 15 de marzo no tiene fecha de vencimiento ni condición adjunta. Está en marcha. Lo que es tuyo llega cuando lo reconoces, y hoy lo reconociste. Quiero cerrar todos los hilos que abrimos al principio porque nada de lo que se abre aquí puede quedar suspendido. Dijimos que la diferencia entre quien recibe y quien persigue no es mérito ni cantidad de esfuerzo. Es estado, y ahora puedes ver con una claridad que ya no necesita argumento lo que eso significa. El mérito ya está demostrado en el hecho de que estás aquí, en que seguiste, en que algo en ti nunca dejó de saber que lo que esperas es real y es tuyo. El esfuerzo ya está invertido en quien eres hoy. Lo que faltaba no era más acción, era la elección del estado correcto desde el cual la acción tiene sentido. Tomaste esa elección hoy. Dijimos que el universo trabaja en madurez, no en plazos. Y ahora puedes ver por qué todo lo que tuvo que completarse para que este momento fuera posible, tenía que completarse exactamente como lo hizo. No como consuelo que justifica el dolor de esperar, como comprensión genuina de una mecánica que opera con una lógica más amplia que el tiempo lineal. Dijimos que la señal tiene la forma específica de lo que llevas construyendo. Y este video te eligió este domingo porque lo que llevas construyendo, ese tú que llegó aquí hoy, era exactamente la persona a quien el universo tenía algo que entregar. Ahora percibes la señal actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho. Un orden suave en la forma en que miras lo que sigue, no como ilusión ni como sugestión fabricada por las palabras, como dirección real. La paradoja más profunda de este domingo es esta. Parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque hayas perdido tu libertad, sino porque por fin estás eligiendo en coherencia con lo que realmente te corresponde. Y cuando hay coherencia entre quién eres y lo que el campo tiene preparado para ti, la entrega no encuentra obstáculos. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. No en el recuerdo de las palabras, en la calma que ya habita en tu cuerpo, en el reconocimiento que ya ocurrió, en la certeza suave de que lo que siempre fue tuyo ya está en camino, ya se está completando, ya tiene tu forma y tu nombre. El universo entrega lo que siempre fue tuyo, y la entrega ya comenzó en el momento en que lo reconociste como real. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque hay alguien en tu vida, lo sabes ahora mismo, puedes ver su cara, que hoy también necesitaba escuchar que el universo no se equivoca de persona, y que este domingo, aunque no sepa nombrarlo así todavía, también fue elegido. Una última cosa, y es tuya. La próxima transmisión va a ir más adentro. Vas a conocer las señales específicas que el universo envía cuando la entrega está en la fase final. No como interpretación subjetiva, sino como patrón reconocible que quienes estuvieron aquí hoy van a poder identificar de una forma que los demás no. Lo que se activa este domingo tiene continuación. Permanece en la frecuencia.